3, 2, 1. Muy buenos días para todos, esperando que se encuentren muy bien y agradeciéndoles a todos por asistir a la sesión del día de hoy de cómo identificar nuevos mercados de manera estratégica. Este es un evento que estamos haciendo en conjunto con el Clúster de Energía Sostenible y el Consultorio en Comercio Exterior. La idea es, qué pena, no me he presentado, mi nombre es Cristian Espinosa, soy la persona que lidera el Consultorio en Comercio Exterior. La idea del día de hoy es que tengamos un conversatorio donde ustedes puedan también ir haciendo sus preguntas. Al final de la sesión vamos a tener todo este tiempo para que ustedes puedan hacer las preguntas pues convenientes. Solamente quería explicarles un poco, las personas que de pronto vayan teniendo problemas técnicos o algo, a través del WhatsApp vamos a tener a Juliana y Andrés que nos van a estar ayudando con todos los problemas y poderles asistir a ustedes. Solamente quiero digamos que disfruten este espacio, que puedan hacer todas las preguntas convenientes. Yo le voy a dar paso a Jaime Arenas, que es el director del Clúster de Energía Sostenible, para que nos haga un poco la introducción de las personas que nos van a estar acompañando hoy, para que ustedes conozcan un poquito el perfil de ellos y puedan tener, digamos que un contexto general de lo que va a ser la charla del día de hoy. Muchas gracias. Jaime, tienes el micrófono muteado. Buenos días para todos. Soy Jaime Arenas, director del Clúster de Energía Sostenible de la Cámara de Comercio. Me complace mucho presentar a Maritza Roldán y a David Calle. Ambos son personas muy expertas en estos temas de comercio internacional. Maritza fue directora de ProColombia en Corea del Sur, ha sido asesora de la ASI, que es la Agencia de Cooperación Internacional de Medellín, y hoy en día pues dirige su propia empresa que se llama Hamke Consulting. David es un hombre muy conocido también en el mundo del comercio exterior. Es un hombre que ha tenido experiencia grandísima en EAFIT como mentor de práctica en negocios internacionales durante 20 años. Fue asesor internacional de Camacol durante 10 años y actualmente es el gerente de exportaciones de Eurocerámica. Además tiene pues un MBA en UK, en Inglaterra, pero digamos que lo más importante en estas hojas de vida no es tanto los títulos, sino la práctica. Ellos han sido personas que conocen este mercado de manera pues muy importante. Yo no voy a prolongar mucho la introducción, solo decir lo siguiente, y lo hemos visto mucho en estos días. Hay dos temas en particular que tienen primordial relevancia en este momento ante la situación de COVID que estamos viviendo. Uno, la transformación digital, en particular el comercio internacional solo tiene una participación del 2% el tema de comercio electrónico, o sea, el e-commerce del comercio internacional asciende al 2%. La meta del gobierno, y lo manifestó esta semana la viceministra, es llegar al 30%. Y obviamente con esta contingencia estamos logrando por fin que muchas empresas se monten en este tema del e-commerce. Eso como primero. Segundo, las cadenas de producción se tienen que regionalizar cada vez más. No es que la globalización se vaya a acabar, ni mucho menos, pero de alguna manera sí es un mensaje importante lo que está pasando, de que se tienen que fortalecer las cadenas locales, las cadenas cercanas. Y en especial, por ejemplo, para el caso de Colombia, sabemos que hacemos parte de la Alianza del Pacífico, donde más o menos exportamos el 10% del total de exportaciones de Colombia. Sabemos que tenemos una relación muy cercana también con Centroamérica, también con Ecuador, que no hace parte de esa alianza. Esa alianza son Perú, México y Chile, más Colombia, en fin. Y de otra manera, de otro lado, perdón, decía, es un tema que ya es muy conocido y que siempre se ha dicho, la ubicación geográfica de Colombia. Todos sabemos que es privilegiada por los dos mares, por estar en la mitad de América, pero de pronto no se ha explotado suficientemente el hecho de que puede ser el gran centro de distribución de mercancías para toda la región, como lo ha hecho Panamá. ¿Por qué no Colombia? ¿Por qué no Urabá a futuro? Entonces, dicho esto y dejando estas reflexiones, le voy a dar paso a Maritza Roldán, quien va a arrancar. Ahora, les recuerdo antes de empezar, vamos a tener dos sesiones. La de hoy
7 de mayo, y dentro de una semana, 14 de mayo, también con David y Maritza, va a arrancar Maritza en esta oportunidad, también vamos a tener ese intercambio de ideas que nos van a... Ahora, es muy enfocado al clúster de energía. Sin embargo, cualquier exportador, importador, le va a servir esto, porque también vamos a hablar también de sustitución de importaciones, también de qué papel va a jugar el mercado local en esta nueva coyuntura. Entonces, sin más preámbulos, Maritza, adelante, un gusto tenerte por aquí y bienvenida. Muchas gracias. ¿Me están escuchando, cierto? Sí, sí, perfecto. Adelante, perfecto. Bueno, muy buenos días para todos. Primero que todo, quiero agradecer a la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y al Clúster de Energía esta invitación para que conversemos sobre estos nuevos retos que nos trae esta nuevo normal que tenemos, y agradecerle también a David Calle, el colega que está compartiendo conmigo esta presentación, para que hagamos estos insumos estratégicos que nos van a permitir encontrar nuevas oportunidades y, digamos, maniobrar un poco en este nuevo mar que se nos presenta con el COVID-19. Entonces, como decía Jaime, vamos a tener 2 sesiones en las cuales vamos a trabajar una agenda. Hoy vamos a trabajar el contexto de la internacionalización y las cifras de comercio exterior, los retos que se nos presentan hoy en día, y vamos a iniciar un modelo muy simple de internacionalización que nos sirve para las empresas. Cómo hacemos un análisis interno, cómo miramos un poco el entorno, vamos a hacer algunos zoom de la situación en este momento, y en la próxima sesión vamos a hacer una alineación estratégica muy rápido de un ejercicio práctico, donde David también nos va a dar muchos insumos acerca de cómo mirar nuestro producto en un mercado internacional. Iniciemos entonces. Bueno, como les comentaba Jaime, tengo una empresa que se llama Hamke Consulting, significa juntos. Este material pues yo creo que se los vamos a compartir. Nosotros trabajamos la estrategia de cara a los macroprocesos, uno de ellos es acceso a mercados y planes de internacionalización. Llevamos 9 años en el mercado y hemos trabajado pues con diferentes organizaciones. ¿Por qué una empresa se internacionaliza? Es la primera pregunta que tenemos para resolver. Philip Kotler, que ustedes saben que es un gran gurú del mercadeo, dice que el buen mercadeo no es accidente, pero el resultado de una planeación muy cuidadosa, pero una perfecta ejecución. Cualquier plan de internacionalización, digamos que la idea, si lo vemos desde el tema, desde la innovación, la idea es solamente el 10%. Pero así como nos dice Kotler, la ejecución, y una ejecución correcta, es el 90%, para que podamos agregar valor a nuestras empresas. Por eso este proceso, aunque resulta a veces como nuevo, como que no sabemos qué hacerlo, tenemos herramientas, digamos, al interior y al exterior de nuestra empresa que nos pueden llevar a ejecutarlo bien. Internacionalización, entonces, desde el punto de vista de innovación es importante y es una forma de llevarnos a unas rentabilidades mejores o a unas ventas mejores, y la idea es como hacerlo con el menor riesgo posible, teniendo muy buena información, y eso es como la idea que queremos llevar en estas 2 sesiones que vamos a trabajar. ¿Por qué internacionalizarse? Digamos que hay 3 razones fundamentales o principales. La primera es la diversificación de riesgo, la segunda las oportunidades mismas que el mercado nos muestra, y el tercero puede ser las economías de escala. En este sentido, vamos a mirar un poquito cada uno de ellos. Por ejemplo, el de minimizar riesgos. Cuando tenemos un entorno como este y vemos digamos, cambios en el comportamiento del crecimiento económico, pues nos damos cuenta que quizás nuestro riesgo lo podamos diversificar de otra manera, y hay una marcada cambio en la tendencia del consumidor. Existen otras cosas también como factores externos que afectan nuestra demanda. El año pasado estuvimos trabajando con una empresa que precisamente trabajaba un producto que es la macadamia y que aquí en Colombia se produce todo el año. Este producto, su principal, digamos, competidor es Australia,
y pues Australia sí tiene estaciones. Entonces ellos podían perfectamente hacer una oferta de valor en el sudeste asiático a partir de un producto que no tenía estaciones en Colombia con una excelente calidad y a un muy buen precio. Esto es pues un ejemplo de estacionalidad y sucede mucho para nosotros como ventaja contra países que pueden, contra competidores que pueden tener estaciones, especialmente pues en el tema agro. Otra pues fundamental de por qué internacionalizarnos es las oportunidades que nos presenta el mercado, la demanda, o porque tenemos un mercado local pequeño, ahorita vamos a dar un ejemplo, o porque el mercado local está saturado, entonces empezamos a mirar esas oportunidades en otros mercados de la región. También las tendencias del consumidor, ahora con la globalización encontramos unas tendencias un poco más homogéneas en ciertos países que nos permiten llegar allá. Por ejemplo, el consumo de ropa en Perú, digamos que tiene una tendencia muy parecida al consumo colombiano, entonces uno podría decir, puedo aprovechar esa tendencia para llevar este mismo producto que manufacturo acá y llevarlo a un mercado exterior. Y pues finalmente las economías de escala que nos permiten entrar en cadenas de valor donde estamos dando un valor de menor costo y es una de las razones por las cuales uno puede internacionalizarse haciendo parte de una cadena global de valor y haciendo pues exportando las piezas o los materiales que hacen parte de otra exportación y que generan economía de escala al producto final. Esto es un ejemplo muy interesante de precisamente el mercado doméstico pequeño o saturado, el ejemplo de Sony, que se fundó en 1946, su fundador Akio Morita precisamente pensó que Sony no debería estar solamente restringido a Japón, consideró que la pequeña isla era muy pequeña y pues empezó, y aunque empezó solamente como una empresa electrónica, se expandió incluso, después hizo toda la expansión de sus productos y hoy en día Sony ya nos vende entretenimiento, ya nos vende música e incluso servicios financieros. Entonces es como la visión desde un mercado muy pequeño, pero que mira, digamos, el mundo como su comprador. Esta marca, no sé si la conocen, se llama Abercrombie y es una de las marcas pues, más conocidas de ropa por catálogo, y lo que pasó con ellos fue que empezaron a recibir pedidos desde otras partes del mundo y pues ellos empezaron a revisar su cadena de valor y su logística y demás, y con esto empezaron a entregar su producto a otras partes del mundo. Entonces, digamos que su proceso de internacionalización fue presionado por el mismo consumidor extranjero que empezó a encontrarlos en línea y a empezar a pedir sus productos. Y, por ejemplo, esta es una motivación muy importante y es la mayor rentabilidad en el mercado internacional. Pues para muchos de ustedes, o por lo menos para mí, esta compañía, Chenglong Corp, pues no dice como mucho, fue creada en 1959, es una empresa taiwanesa, pues la verdad es que el logo, pues muy pocos debemos conocerlo, pero ellos consiguieron un cliente que les daba mucha mejor rentabilidad que las que les daba Taiwán. Ellos son los proveedores exclusivos de los empaques de Apple, del iPad, del iPhone y demás. Entonces, pues encontraron precisamente en este cliente internacional la rentabilidad mejor de sus productos. Aquí también hay que tener en cuenta que si nosotros tenemos muchas importaciones en nuestras empresas, la rentabilidad también nos ayuda a tener cierta cobertura natural de la tasa de cambio a hacer exportaciones. Es una forma, digamos, financiera también de mirar la internacionalización para compensar un poco y hacer esa cobertura natural de la tasa de cambio. Finalmente, está el ejemplo de Nivea, que también lo que hizo fue seguir las tendencias, lo que hablábamos ahorita, y lo que hizo fue crear una marca donde se mostrara mucho el tema étnico de los diferentes clientes internacionales para que se viera como una marca internacional, y esto generó prestigio en su producto. Entonces Nivea se mostró desde el principio como una marca mundial y no muy europea para que esos consumidores internacionales se acercaran a ese producto. Inicialmente pues como las cremas y demás. Bueno, eso como contexto un poco de por qué nos internacionalizamos. No sé si Jaime tenga algún comentario sobre esta primera parte. Adelante, Maritza. No, yo creo que... Dale para adelante. Gracias. Listo.
Vamos a ver rápidamente algunas cifras de comercio exterior, esto para llevarnos a ciertos retos que tenemos como departamento. Las exportaciones de Antioquia en 2019 nos muestran que el 45% se suman en tres principales, en oro, en café y en banano. Entonces, digamos que si miramos el top 10, banano, café, bueno, ahí está la de los demás vehículos para transporte, pompones, oro, hortensias, flores, plátanos. Tenemos un reto muy importante en la diversificación precisamente de exportaciones. Seguimos, digamos, siendo un país y ahora con todo este tema de la caída de los hidrocarburos, que tiene este reto como país también es una diversificación de exportaciones y un importante aprovechamiento de los acuerdos de los TLC que ahora tenemos. También muy importante para el clúster, para algunos de ustedes, el tema de exportación de servicios. Puede ser que cuando se hace la estructura de costos y la cadena de precio hasta el país al cual quieren llegar con el producto, se dan cuenta que no son competitivos en precio, pero tienen todo este conocimiento, la ingeniería y demás, que puede ser también un reto interesante para la compañía, internacionalizar el servicio, la ingeniería, el diseño, así no se lleve el producto tangible, digamos, a ese mercado, es un reto también que se nos presenta como país y que puede ser muy interesante. Le doy entonces la palabra a David para que nos cuente un poquito cómo han sido las exportaciones específicas del clúster y los insumos sobre eso. Muy buenos días, señores, mucho gusto. Primero que todo, igualmente quiero agradecer a la Cámara de Comercio que nos brinda esta oportunidad de estar con ustedes, de compartirles una experiencia de trabajo de muchos años que se ha ido refinando con el tiempo. También quisiera agradecerle a Maritza, que es un excelente complemento. Ella tiene un marco general de la parte de exportaciones, de la internacionalización muy oportuna. Yo les voy a contar un poquito de una metodología de trabajo que se ha utilizado, que es partir de las bases de datos que tenemos disponibles. Ya lo están viendo. Usted, perdón, sí, y estas bases de datos hay que mirarlas con una fórmula no solamente de los números, de las cifras, hay que ponerle un poquito de creatividad y muy importante el conocimiento que tienen ustedes, señores empresarios, porque pues realmente en lo que corresponde a mí, conozco otros sectores y el sector eléctrico pues no he estado tan directamente vinculado con él. Sin embargo, es clave todo ese conocimiento que tienen ustedes de los clientes, de dónde están ubicados, de los mercados, que con esta información se puede complementar considerablemente. Entonces, aquí les muestro, esta es la base de datos que utilizamos para el análisis, se llama Trade. Como Trade hay muchas otras bases de datos que están disponibles. TradeMap es una de ellas que se puede utilizar. Esta base de datos nos permite identificar proveedores, clientes, países, competencia, precios. La idea básica de todo esto es que si uno no maneja esta información, realmente el negocio se vuelve muy sencillo. Los compradores internacionales son personas con una altísima experiencia comprando. Y entonces, si uno no conoce el negocio, su producto siempre es caro. Porque en la medida que uno conoce, que puede desarrollar estrategias, que puede desarrollar el negocio, entonces esto es lo fundamental de este trabajo que se hace aquí. Aquí lo primero que les muestro es la parte de lo que es la base de datos. Ahora les voy a mostrar un poquito el tema ya entrando al lo que es el sector eléctrico. Entonces nosotros tenemos un macro sector que son las industrias manufactureras y ese se abre en fabricación de equipos. Entonces vemos aquí tenemos las cifras de exportación del año
2019. Hicimos una selección de unas posiciones de acuerdo con el sector, las posiciones de exportaciones, y entonces vemos que Colombia exportó al mundo en el 2019 227 millones de dólares, que en la primera posición en las exportaciones, esto está organizado por orden alfabético, es acoplamientos, embragues, variadores, alambres de cobre. Aquí es muy importante el aporte que ustedes puedan hacer, señores audiencia, porque pues esto nos puede dar aquí la información de qué es lo que realmente está exportando Colombia. Si ya nos pasamos al tema de lo que son las posiciones arancelarias, entonces aquí las tenemos clasificadas en un orden descendente por el volumen de dólares exportados. Y si uno identifica las qué son cada una de esas posiciones, entonces nos vamos a encontrar que la posición de mayor representatividad son los demás conductores eléctricos para tensión inferiores o iguales a 1000 vatios, y que así indefinidamente podemos ir mirando cada una de ellas. Entonces la segunda posición es transformadores eléctricos líquido de potencia superior a 10.000 kilovatios. Importantísimo aquí en este análisis revisar este margen derecho del cuadro. Entonces vemos que esta posición representó el 15% de las exportaciones, que se exportaron 5 millones de unidades de esa posición, que el valor FOB de esa posición fue 6.46 y que el valor del kilo es 6.46. Cuando uno va entrando en el análisis y en el conocimiento de estas bases de datos, hay una parte que se llama las cantidades. Entonces las cantidades pueden estar en kilos o en unidades. Todo eso hay que revisarlo. En este caso, por ejemplo, la unidad y la cantidad son kilos y es equivalente. Hay otros casos donde no ocurre lo mismo. Entonces aquí en el tema de los transformadores, vamos a mirar una cosa que es la siguiente. Un momento, aquí organizo esto. Mientras David organiza el cuadro, un comentario, y fue que deliberadamente dejamos por fuera el tema de energía como producto exportable, dado que sabemos que no tiene la posibilidad de hacerlo, sino los grandes generadores, caso EPM y Sagen, y es una cosa más bien de política de Estado, si se le exporta a Venezuela o no, si se le exporta a Ecuador o no, o si se importa, que también ha ocurrido con Ecuador, que hemos importado energía. Entonces, deliberadamente dejamos energía por fuera de este análisis, y por eso David se está concentrando en todos los elementos, incluso David preguntan por el chat la gente que si también se hablará de servicios. Creo que en la próxima sesión dijimos que hablaríamos un poco más de servicios, ¿cierto? En estas más de productos. Bueno, Jaime, muchas gracias por tu intervención. A ver, lo que quería decirles es que las posiciones, y para complementar tu comentario, las posiciones de energía y lo que corresponde a los aisladores eléctricos, que pesan mucho en las exportaciones del sector, no las estamos considerando, porque realmente pues esos son unas compañías muy grandes que tienen una trayectoria muy grande en el negocio de las exportaciones, y entonces eso distorsiona las cifras. Aquí lo que hicimos fue seleccionar un grupo de posiciones
pues que fueran que nos dieran, ilustraran la información. El tema de servicios no lo estamos considerando en este momento. Las posiciones que seleccionaron, porque les voy a mostrar en este trabajo lo que corresponde a las exportaciones de Colombia, que es lo que estamos viendo actualmente. Tenemos las importaciones de Colombia y finalmente vamos a mostrar lo que corresponde al mercado objetivo, que es, seleccionamos el mercado de Ecuador. Ahora vamos a ver también por qué es el mercado de Ecuador. El punto de esto es que aquí podemos identificar claramente las posiciones. A ver, yo quito este tema aquí de las posiciones y aquí vamos a ver las descripciones de cada uno de los productos que se están considerando. Y si vamos mirando hacia abajo, vamos identificando entonces burletes magnéticos de caucho, cables de cobre con áreas de sección transversal superior, cables de fibra óptica, cables de demás conductores eléctricos. Entonces ahí están, y muy importante ir viendo aquí cómo van cambiando, por ejemplo, en esta posición de eléctricos coaxiales. El precio, por ejemplo, FOB de la unidad es 1.23, pero el del kilo es 16.44. Bueno, también, entonces, si vamos avanzando en este proceso, vamos a identificar quiénes son los exportadores del sector. Vuelve y juega para mostrarles aquí las cifras, son los mismos $227.000. Encontramos que las principales compañías exportadoras actualmente entonces son Cables de Energía, Telecomunicaciones S.A., Siemens, Schneider. Esto, si uno lo filtra un poquito y le buscamos algunos detalles adicionales, nos vamos a encontrar que nosotros, a ver, perdón un momento, que aquí esto, a ver, este filtro quería, no, eso se los muestro en otra posición. Lo importante de esto es que, pues, revisemos aquí y nos vamos a encontrar con que actualmente tenemos un amplísimo sector de compañías que están exportando del sector eléctrico. Yo estoy seguro que muchos de los que me están oyendo ya han incursionado en los mercados internacionales y muy importante este tema de los mercados internacionales, hombre, porque es que realmente estas economías se han globalizado y en la medida en que se han globalizado ya nos está llegando igualmente mucha competencia internacional a Colombia. Y entonces, en la medida que salimos, que exportamos, que miramos otros mercados, nos volvemos competitivos. Según esto, pues realmente son más de 500 empresas del sector que ya están exportando. Bueno, aquí si seguimos un poquito adelante en el proceso, nos vamos a dar cuenta que en los destinos de exportación de Colombia, entonces el primer país que figura es Ecuador. Después tenemos los Estados Unidos, Perú, Chile, Bolivia, Costa Rica. Si uno hace un análisis general de esto, nos vamos a encontrar que los países a los cuales estamos exportando, entonces son los cercanos a los nuestros. Está la comunidad andina, que son Ecuador, Perú, está Chile, que es también de este sector, Bolivia, está Costa Rica, está la República Dominicana. Entonces eso se va pareciendo mucho a Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe. Ecuador y la Comunidad Andina de Naciones. Todo este análisis nos va ubicando en el negocio, que es lo importante, porque uno mirar cifras y mirar detalles, a la hora de la verdad, lo importante es dar un doble clic para entender muy bien
de qué es lo que estamos haciendo, dónde nos estamos dirigiendo, qué estamos mirando. Entonces, esta primera parte que les estaba mostrando es desde la perspectiva exportaciones. La idea mía es mostrarles una parte que son la perspectiva de exportaciones. Ahora vamos a pasar a mirar el tema de las importaciones. El tema de las importaciones, porque también es bueno cruzar e identificar qué y quiénes están importando, quiénes están exportando. Y aquí uno se da cuenta que esta primera imagen contiene los exportadores, y parte de los exportadores son muy equivalentes a las personas que exportamos. David, señor. Una cosa importante que veíamos en la reunión preparatoria, para que hagas énfasis ahorita, es que uno puede deducir de las cantidades y de los países de procedencia los precios, para comparar con los precios que está uno poniendo a sus productos. Para que lo muestres ahorita con algún ejemplo que lo vimos en la reunión preparatoria. Me gustó mucho eso que mostraste. Ese doble clic que decís, porque uno muchas veces se queda con la cifra fría, pero con esos cruces de lo que vas a mostrar de importadores, exportadores, país de procedencia y montos globales, haciendo doble clic para mirar los precios también y ver uno cómo está de competitivo o si está por fuera del mercado, ¿cierto? Bueno, ¿qué les iba a decir aquí en esto? Entonces uno ve, por ejemplo, una cifra que es importantísima revisar, cuando habíamos visto que las exportaciones de las mismas posiciones, porque se consideraron exactamente las mismas posiciones, las exportaciones eran 227 millones de dólares y estamos importando de las mismas posiciones 910 millones de dólares. Esto de alguna forma yo creo que nos abre una perspectiva muy interesante, y es uno considerar también que el mercado nacional, si está importando de las mismas posiciones, se abren las posibilidades para uno estudiar y dar el doble clic en los productos que se están importando, pensando en una sustitución de importaciones, y que también en el mercado nacional puede haber oportunidades. Si bien es cierto lo que decía Jaime en un principio, de que la situación, los mercados hoy van a estar muy afectados por esta condición en que estamos operando, realmente eso está sucediendo en todas partes. Y si nos ponemos a mirar los problemas, seguramente vamos a encontrar muchos. Lo que necesitamos es ingenio, es buscar las oportunidades, es ponerle un poquito de audacia al negocio, porque realmente hay oportunidades seguramente, y si nosotros sabemos identificar muy bien estos importadores, vamos a encontrar posibilidades. Cuando miro aquí un poquito este tema, hay una parte que me pareció muy clave. Vamos a ver si esto me ayuda hoy. Esta base de datos es muy pesada, pero a ver, hombre. Bueno, es que estaba mirando aquí esto. No me está dejando mirar, porque quería mostrarles, porque uno encuentra aquí importadores de 47 millones de dólares. Entonces yo creo que los normales y comunes y corrientes, estamos muy lejos de ese nivel. Se fue la tabla dinámica. ¿Qué les iba a decir? Estamos muy lejos de ese nivel. Entonces es bueno mirar cómo nosotros revisamos aquí con un filtro que nos permita identificar, por ejemplo, una compañía que conocemos y de pronto la conocen muchos, es Silex. Y entonces uno identifica que Silex, vamos a ver que nos aparezca la información. Ya estamos hablando de cosas más corrientes. Silex es una compañía que importó en el año 2019 $997 mil.
que todavía es una cifra grande, pero que ya es mucho más asequible para la mayoría de los mortales. Y si uno mira, por ejemplo, de dónde importó, vamos a identificar que todas las importaciones que hicieron fueron de China. Y si miramos, por ejemplo, en los proveedores, podemos ir identificando perfectamente quiénes son los proveedores. Vemos claramente a qué precios compraron las unidades, a qué precios los kilos, y si uno le da más doble clic al tema, vamos a identificar cuáles son los productos que vinieron y vamos a identificar, uno, tenemos los proveedores, que son las personas que le suministraron el producto, y vamos a ver claramente los precios a que están comprando estos productos. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que las clavijas y tomas corrientes que trajeron una cantidad de 79.000 unidades que tenían un precio FOB de 23 centavos y que el kilo fue de 2.64. Entonces, este es el doble clic que yo digo que es supremamente importante para uno ubicarse en el negocio, para entender las posibilidades, para entender qué oportunidades de trabajo tenemos. Aquí, por ejemplo, ¿qué más podemos ver? Cuadros de paneles y armarios. Entonces, de este trajeron 160 unidades únicamente, pero pues, por ejemplo, de esta posición, que son disyuntores. Los disyuntores trajeron 166.000. Cada disyuntor tiene un costo de 1.05 dólares FOB. Esto les cuento que tiene un detalle que es un poquito delicado, porque es que cuando uno va dando el doble clic en esta información, pues se va encontrando muchos detalles. Es importante manejar las cosas con prudencia, porque uno se sienta con una persona y le muestra estas cifras, lo pone en una evidencia muy grande, porque le conocer los proveedores, le conocer los precios, le conocer las cantidades, identifica muy al detalle el negocio. Entonces hay que ser un poquito inteligente y manejar las cosas con, digamos, administrarlas, manejarlas con cuidado. Lo importante que quiero mostrarles es que uno puede llegar a profundizar en unos detalles muy importantes de un negocio de estos y que van muy de la mano de lo que les decía originalmente, de que si uno no conoce los precios, los proveedores, las condiciones del negocio, el negocio se le vuelve en que sus productos son caros. Pero cuando ya uno tiene toda esta serie de evidencias y conoce todo este detalle, que les decía ahora que muy importante es su conocimiento, porque a mí, pues la verdad, conozco esto, pero no me habla tanto como le puede hablar una persona que está metida en el sector. Bueno, entonces eso con respecto a los importadores. Con respecto al país de origen, nos damos aquí... Volvemos y les muestro las sumas que en todas partes dan los 910 millones de dólares. Nos encontramos con que entonces vemos que de China el promedio de la pieza, que llegaron 415 millones de piezas, fue a .76 centavos, que de Estados Unidos la pieza llegó a 1.35, que de, por ejemplo, Suecia a 118 dólares la pieza. Esto todo se puede abrir por proveedores, se puede abrir por productos
y lo importante y lo que quiero yo transmitirles es que un análisis de estos es fundamental, que en la cámara mismo, que me parece muy importante contarles esto, en el consultorio de comercio exterior, esta información se puede trabajar, se puede estudiar, les pueden colaborar. Yo pues conozco esto ya hace muchos años y he aprendido a darle el doble clic. Pero lo importante de todo esto es que esta no es una información muy lejana, que porque David Calle la sabe y la maneja, no, yo creo que esto se puede manejar, que está al alcance de ustedes, que lo pueden trabajar y que es muy útil para negociar internamente en los mercados internacionales. Les iba a mostrar también aquí un poquito el tema de las posiciones. Entonces, vamos a entender cuáles son las posiciones principales que están llegando al mercado. Las partes identificadas como máquinas de la partida, balastros, para lámparas, pero miren que ninguna de las posiciones representa un volumen muy significativo en términos de dólares. Son muchísimas cosas, pero realmente ninguna tiene unos valores muy importantes en términos de volumen de dólares. Lo clave de todo esto, yo quiero hacerle énfasis, es al tema de que aquí hay negocio. Aquí hay negocio porque es que son 910 millones de dólares los que estamos importando, que estamos exportando 227 millones de dólares. Eso también es una cifra muy importante, muy representativa. Yo conozco otras categorías y estamos lejos de esas cifras. Yo también quería hacerles un poquito de énfasis en el por qué exportar. Nosotros... David, una pregunta. El tema de la disponibilidad de esta información. Yo no sé si Cristian lo va a contar ahorita porque hay unas fuentes que son públicas y gratuitas, otras privadas gratuitas y otras privadas con costo. Es muy bueno que, porque como vos decís, esta información hay que saberla leer, pero para que la sepa leer, un poquito hablar de esas fuentes, dónde se consigue esta información. Fuera del consultorio de comercio, pues que por supuesto la Cámara tiene a su disposición de los empresarios el consultorio, pero no sé si ahí está Cristian que quiere hablar tal vez. Ahí abrió la cámara. Sí, claro que sí, Jaime, muchas gracias. Si tú lo consideras, al final vamos a mostrar pues la presentación con todas las fuentes en las cuales podemos complementar esta información. De todas maneras, esta presentación también se les va a hacer llegar a los empresarios para que la puedan consultar y en todo caso podemos enlazar las asesorías del consultorio para enseñárselas a usar ya personalmente. Entonces, digamos que para resumir, al final vamos a tener todas estas bases de datos con sus direcciones y con su descripción para que ustedes puedan hacer uso de esta herramienta. Perfecto, muchísimas gracias. Jaime, yo le digo, a ver, sobre el tema de estas bases de datos, hay una que es pública, que se llama Trademap. En Trademap no hay este nivel de detalle, pero sí se puede trabajar y sí se puede conseguir. Esta tiene una información, el detalle es enorme. Si yo les muestro aquí que lo habíamos visto al principio en lo que correspondía a las exportaciones, a ver si esto... Esta base de datos es de 197.000 renglones, entonces a veces pesa mucho y no es tan fácil moverla, pero les voy a mostrar la cantidad de detalles y de información que hay en una base de datos de estas. Entonces aquí hay fechas de manifiesto, fechas de factura, aquí está información como por ejemplo bancos, información, país, aduana donde se declaró la importación, los valores FOB, las posiciones arancelarias, las descripciones de los productos, las cantidades, cómo venía embalada. Esto tiene un detalle del negocio supremamente importante y representativo
que lo importante de esto es que se puede manejar, se puede conocer. Uno sentado aquí en Medellín, en esta cuarentena, yo tuve pues la oportunidad de bajar las bases de datos, pero eso como lo hace David Calle, lo puede hacer cualquiera de ustedes, de los que están presentes en la reunión. Eso no tiene, necesita trabajo, necesita dedicación, pero esa es posible lograrlo. Es como el mensaje que quisiera darles de eso. Me parece que yo creo que ya nos vamos pues como el fondo de todo es uno mostrarles que cuando uno va a empezar un negocio de internacionalización es fundamental estudiar qué está pasando con las personas o con su sector en el tema de exportaciones, identificar dónde están exportando, qué productos se está exportando, a qué precios se está vendiendo, quiénes son las fábricas y buscar de pronto oportunidades de negocios. Yo pienso que esto nos está cambiando mucho y la cooperación. Yo no quisiera pensar en que uno ya va a trabajar individualmente los negocios. Me parece que la sumatoria del trabajo que pueden hacer entre todos ustedes empresarios es muy clave, y que la sumatoria que hay que desarrollar herramientas de trabajo para buscar las oportunidades conjuntamente. Entonces, volviendo al punto, es muy importante el tema de analizar las exportaciones, muy importante revisar el tema de las importaciones, porque también puede haber oportunidades localmente, porque también hay que entender qué está pasando, qué productos estamos trayendo, para buscar oportunidades y alternativas. Yo creo que por el momento, pues desde mi punto de vista, hoy les voy a reservar una parte que me fascina para la próxima reunión, y es el tema de el mercado objetivo. En el mercado objetivo también se puede hacer todo este cruce, hay que identificar los clientes, hay que saber dónde están ubicados, hay que buscar los precios, hay que tener muy claro con quién va a competir uno, para que el día que se siente uno a negociar, no le digan usted es muy caro y vuélvase para su casa. Que usted tenga argumentos, herramientas de trabajo que son fundamentales en todo este proceso. Gracias, David. Y ese entusiasmo de David es contagioso. Él nos decía ahora que infortunadamente la cultura en comercio internacional de nuestro país no lleva tantos años como en otros países, porque nosotros aquí hemos sido bastante proteccionistas hasta hace relativamente poco tiempo en relación con Centroamérica, con Ecuador, fue que nos abrimos al mundo. Pero bueno, hay que estudiar mucho, y gracias, David, por ese entusiasmo que nos transmitís. Yo pues agradezco a los 76 asistentes que tenemos conectados, incluso desde Bogotá, el clúster de Bogotá también se conectaron, la directora y la profesional del clúster de esa ciudad, y espero que más empresarios de Bogotá. Dicho sea de paso, esta coyuntura ha servido para que nos unamos más como país, no solamente en el caso nuestro las cámaras de comercio, sino también uno ve a todos los gremios, a todo el mundo más trabajando de manera colaborativa. Entonces, le voy a dar nuevamente la palabra a Maritza para que enlace con lo que venía diciendo David. Creo que es muy al lugar porque parece que tiene mucho que ver con lo anterior. Así que adelante, Maritza, y nuevamente muchas gracias. Listo. Jaime, ¿me confirmas si estás viendo la pantalla? Sí, señora. La agenda, correcto. Sí, agenda, contexto. Bueno, sí, señora. Entonces, como decía David, que nos entusiasma a todos, aquí hay un negocio. Y lo que tenemos que hacer es revisar cómo este proceso de internacionalización lo podemos hacer con el menor riesgo posible. Por eso les proponemos un modelo de internacionalización muy sencillo que cada compañía puede seguir y que se va retroalimentando, digamos, creándose el mismo para cada empresa. No hay un modelo estándar porque cada empresa tiene todas sus singularidades. Sin embargo, uno sí puede seguir ciertos pasos que nos permitan llegar a unas decisiones menos riesgosas. La primera pregunta que debemos hacernos como organización es, ¿estoy listo? El análisis interno. Y en ese sentido, también el consultorio de la Cámara de Comercio tiene un diagnóstico que les permite a ustedes, empresarios, entender en qué punto están en este proceso de internacionalización.
Prácticamente el análisis interno se mueve en 3 ejes, las preguntas que allí se desarrollan y las cosas que ahí se revisan. El primero es el compromiso de la empresa, el segundo es la oferta exportable que se retroalimenta con las tendencias que vamos a mirar ahora, y habilidades y conocimiento dentro de la compañía, pero que también se pueden subsanar a través de terceros, y ya vamos a profundizar en eso. Respecto al compromiso de la empresa, tenemos que revisar si la empresa primero tiene un presupuesto asignado para acceder a nuevos mercados. Cuando hablamos de presupuesto no solamente estoy hablando de dinero, estoy hablando también de personas asignadas al proyecto, de tiempos que estas personas tengan para desarrollar el proyecto. Un proyecto de internacionalización puede durar 2 años, entonces hay que tener en cuenta que tiene que haber una asignación de recursos para esto. La composición del equipo para el desarrollo de mercados, que haya un balance entre lo operativo y lo gerencial, y nuestra recomendación con nuestra experiencia es que ese plan de internacionalización esté aprobado por el órgano de poder. O sea, nosotros recomendamos que sea la junta directiva en general en nuestras empresas. Hablábamos precisamente con David que eso es una cosa muy importante, o sea, que tanto como el gerente como la junta directiva estén, digamos, montados en este proyecto. Respecto al producto y la oferta exportable, tenemos que preguntar también nosotros como nuestro producto, cómo está respecto al mercado. Voy a bajar aquí. Si nuestro producto es único, si presenta ventajas significativas frente a otro, si el empaque, por ejemplo, se puede adaptar fácilmente. A veces nos encontramos con productos que el tamaño, digamos, no es el adecuado para el mercado al que vamos, que el empaque debe ser de una manera distinta, que el material del empaque debe ser de una manera distinta, entonces también tenemos que revisar ese tipo de cosas, que esté diseñado para cumplir con los estándares y las regulaciones de mercados claves. Este clúster tiene unos sellos y unas, digamos, aprobaciones importantes en muchos países donde hay una entidad regulatoria sobre los productos. También las condiciones logísticas para poder llevar estos productos al mercado internacional. Muy importante contar con la ficha técnica del producto. Muchas veces tenemos un portafolio amplio y debemos, digamos, escoger los 3 productos, 4 productos que son los primeros con los que vamos a testear o con los que vamos a probar el mercado, y pues obviamente nuestra capacidad de producción para suplir ese mercado. Uno puede hacer, digamos, una aproximación a la posible demanda y ver cómo estamos en esa capacidad para suplir. Y pues hago un énfasis aquí en esa capacidad de adaptación a las nuevas necesidades del mercado, por lo que estamos viviendo. Estamos viendo cómo nuestras empresas se están reinventando para poder adaptarse a un entorno que nos está exigiendo posiblemente otros productos en otros sectores o cruzar. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Y hablando del tercer eje que les mencioné, del análisis interno, tenemos habilidades y conocimiento dentro de nuestros equipos, que son pues idiomas. A pesar de que empezamos posiblemente con mercados naturales que hablan castellano, necesitamos mínimamente conocer los términos en inglés de los Incoterms, de cómo se negocia pues en internacional con las navieras y demás. Tener habilidades de negociación intercultural. Entender eso es muy importante porque puede generar sensibilidades en las negociaciones. Tener investigación de mercados e inteligencia comercial como una habilidad dentro de nuestra empresa. Es precisamente en la próxima sesión vamos a hacer un ejercicio muy interesante con un país destino, y esa inteligencia comercial nos da unos insumos que nos permiten ver si este proyecto es viable o no en ese mercado. Suma, digamos, no es indispensable, pero obviamente ayuda si hay alguien en el equipo que tenga experiencia en transacciones internacionales y en comercio exterior. Y están también los temas legales, el tema de las cuentas de compensación, bueno, todos los asuntos migratorios, todos los asuntos de aduanas, que los enmarco, digamos, en esta misma globito, y que pueden ser dentro de la compañía, o también hay muy buenas empresas en la ciudad que nos pueden apoyar en eso. Entonces, digamos que en este tema de habilidades y conocimiento también es válido tener un mix in-house y fuera de casa que nos permitan, pero llegar y subsanar pues como todas esas necesidades para el proyecto. Y hoy en día, pues por supuesto, revisión de la cadena de valor de cara al mercado internacional es muy importante, y hago énfasis en los protocolos de bioseguridad que nos está pidiendo el gobierno, digamos el entorno, si tenemos manufactura, ¿cierto? Todo el tema de la higiene, el manejo de empleados, de cómo hacer esa cadena logística, de qué precauciones tomo, los empaques y demás.
No me extrañaría que pronto llegara un sello internacional sobre estos temas que vaya a ese mercado internacional diciendo se tuvo todos los cuidados respecto a la bioseguridad en la planta con este producto. Entonces ahí también hay que tener esa revisión, digamos, interna de nuestra cadena de valor, sobre todo en este tema de las operaciones y la manufactura, de cara pues al COVID. Eso, digamos, son un poco las preguntas que nos hacemos para ir mirando ese mercado internacional. Y ahora miramos un poco el análisis externo que nos va a llevar a tomar decisiones sobre las variables más importantes de nuestro negocio en los mercados internacionales. Respecto al análisis externo, entonces, aquí lo que tenemos es información y podemos adelantar muchísima información antes de coger un avión y ir a ese mercado. Para ese propósito vamos a utilizar una metodología que se llama PESTEL, que es muy sencilla y donde vamos a mirar las variables que nos sirven para la matriz de mercados internacionales. Esto nos permite entonces identificar cómo minimizar amenazas, por ejemplo, aprovechar las oportunidades y si es conveniente explotar ese nuevo producto en ese mercado o en ese nuevo sector, nos permite pues como mirar todo esto. Respecto a los asuntos políticos, acá hay una lista pues como de las cosas que uno mira, la actitud del gobierno, la estabilidad política. Muchas veces nos encontramos con empresas que posiblemente técnicamente la demanda es interesante, el valor y demás, pero dicen no, o sea, yo tengo mucho miedo de irme a este país porque el gobierno, digamos, maneja estas cadenas, o hay mucho lobby y mucha presión de estos sectores sensibles. Entonces uno mira esas variables para saber si se lanza o no a este mercado internacional, y puede que con un aspecto político pues nos baje todo el proyecto. Es muy obvio pues el ejemplo, pero un caso Venezuela, lo que está pasando digamos en Argentina, ¿cierto? Tipo de cosas que nos están pasando hoy en día, todo el tema de normativas laborales, todo el tema de alivios económicos son aspectos políticos que en este momento tenemos. Los protocolos de bioseguridad hacen parte pues también de la parte, digamos, de norma y de política que afectan la economía. Las normativas para la movilidad eléctrica, por ejemplo, es un aspecto muy interesante que nos puede servir. Los incentivos para energía sostenible, el clima de negocios, y hablábamos también con el equipo de la reciente entrada de Colombia a la OCDE, que nos da unos estándares y digamos un nombre diferente ante el mercado internacional, ¿cierto? Entonces eso nos da como un prestigio mejor como país que también se traduce en nuestros productos colombianos. En los aspectos económicos uno revisa, por ejemplo, la situación económica de cada país. Ahorita vamos a ver unas revisiones proyectadas de lo que va a pasar en Latinoamérica. Las tasas de interés, la tendencia de la economía, la política monetaria, el régimen fiscal, cómo es el ciclo de mercado, por ejemplo. Encontramos en algunos países con estaciones que el ciclo de mercado y el consumo también va muy asociado, el consumo de energía también, y factores industriales específicos. ¿Cuáles son las rutas de mercados? ¿Cuáles son esos puertos por donde va? ¿Cuál es la tendencia de la distribución? ¿Ese last delivery cómo es? Y todo el tema del mercado laboral. Ahorita nos encontramos con políticas monetarias y fiscales, con reducciones de tasas de interés por parte de los bancos centrales, mayor provisión de liquidez al sistema financiero. Tenemos en este momento unas restricciones a las exportaciones y a las importaciones en ciertos productos. Puede ser que alguno afecte estas medidas. Por supuesto, hay una disminución del poder adquisitivo y un cambio en la tendencia del consumidor. Hay una disminución de remesas a Latinoamérica, por ejemplo. Sin embargo, esta semana se dio las remesas más grandes de Estados Unidos a México, como paréntesis, por todo este miedo que está dando toda la explosión de COVID en México, y hubo un pico de remesas impresionantes de Estados Unidos a México. Entonces, uno mira la tendencia, pero puede haber que ciertas cosas sucedan en un momento. Pues la caída en la demanda y precios de bienes primarios, lo estamos observando especialmente pues el petróleo, y cambio en perspectivas del crecimiento económico son lecturas que tenemos que ir haciendo para entender a dónde pisar en ese mercado internacional. Ayer precisamente el emisor estima la caída del PIB en Colombia que puede estar más cercana al -2 que al -7, pero pues ahí estudios económicos también, Bancolombia también habló esta semana, y estamos ahí como pendientes de las proyecciones, y la CEPAL también nos comparte como las proyecciones y los crecimientos o decrecimientos de Latinoamérica revisados. Todas estas cosas son temas que tenemos. Si queremos ir a Ecuador, puede que Ecuador esté creciendo o decreciendo al 6,5, Perú digamos a -4,
Brasil menos 5,2, Argentina menos 6,5. Esto, pues, como les digo, hay que tenerlo en cuenta para nuestra matriz de mercado. Y en términos sociales y demográficos, aunque ahora voy a hacer énfasis en el B2B, en el business to business, que es como la generalidad del clúster de energía, aquí hay cosas muy interesantes que nos pueden ayudar a pensar en estas variables de la parte social, las tendencias de estilo de vida, la demografía, el rango de edad, el nivel de ingresos, por ejemplo, cómo afecta eso a nuestro producto y el consumo de nuestro producto, el nivel educativo, si necesitamos, por ejemplo, técnicos en esos países, eso puede afectar nuestra decisión de exportación, si hay que hacer, por ejemplo, algún ensamblaje o alguna, no sé, un postventa. Necesitamos tener ciertos técnicos allá, en ese lugar, que tengamos que contratarlos, actitud de consumidores, opiniones de los medios, bueno, factores religiones y étnicos, esto es más pues demográficos. Esto es un poco la conducta del consumidor after COVID-19, sí. Maritza, una pregunta Sí. que tiene que ver con lo que estabas diciendo, ustedes, y es para los dos, para David y para ti, ustedes que conocen tanto, digamos, los distintos países con los que Colombia tiene intercambio comercial, hay países donde definitivamente, si no es con un aliado local, es muy difícil vender. ¿Cuáles serían esos, pues, sin ánimo de estigmatizar tampoco, pues, países, pero en general, qué países son fáciles de entrar desde Colombia sin necesidad de tener allá un aliado local y en cuáles definitivamente se requiere esa figura para poder entrar a un mercado, según la experiencia que ustedes han tenido en general con otros productos o con productos de energía? David. Adelante tú, Maritza. Pues yo diría que es muy importante entender exactamente el producto, porque hay productos que necesitan, por ejemplo, mucha información técnica o pruebas o cosas así. Entonces, cuando tenemos a alguien in situ, pues eso facilita mucho el proceso de compra. Sin embargo, pensaría que los latinos podemos hacer una venta más directa haciendo viajes de mantenimiento de nuestros clientes que países más lejanos. No sé cómo es la experiencia, David. Yo les diría que realmente el tema de apertura de mercados debe ir uno de la mano del comerciante local, de tener a alguien que hable el mismo idioma, que levante un teléfono y sepa identificar claramente a un amigo, a un proveedor, a un cliente. Yo creo que es definitivo el tener gente que trabaje con uno y que sea local. Perfecto, gracias. Bueno, estamos hablando entonces un poquito de esta conducta del consumidor y no quisiera pues como detenerme en todo, pero sí hay ciertas cosas que son bien interesantes de pronto para el clúster. Uno, en el tema de transporte, por ejemplo en Asia, lo que ha pasado con este tema del COVID-19 es que a pesar de que aquí dice que disminuyó la compra de automóviles, muchos allá utilizaban el transporte público. Entonces lo que ha pasado es que se ha aumentado la venta de automóviles. ¿Qué puede suceder, por ejemplo, aquí? Y posiblemente lo estamos mirando como tendencia. Con la regulación del carril exclusivo de bicicletas y bicicletas eléctricas, diría uno que se va a aumentar el consumo de bicicleta eléctrica en Medellín. Ahora, mi negocio puede aportar en esa cadena de valor. Tengo algo que aportar respecto a la bicicleta eléctrica con mis equipos o con mis insumos. Esas son como cosas que nos vamos preguntando mirando el entorno. Otra cosa bien importante es el apoyo a lo local. Cada vez más existe como un sentimiento nacionalista y con lo que nos contaba David sobre el déficit comercial que tenemos, más importaciones que exportaciones en estas aranceles, podríamos decir que va a haber una tendencia en comprarnos a nosotros mismos para mejorar la economía, ¿cierto? Entonces, ahí eso va a estar ahí en el B2B. Por supuesto, sector salud. En la próxima sesión les contaré algunos ejemplos de eso, pero creo que ustedes también lo han leído, lo que está haciendo Ruta N, la Universidad de Antioquia, con los ventiladores de bajo costo y open source, para que puedan hacerse para los cuidados intensivos. Todo el tema que sea uso de cosas para la salud en casa, todo esto pues se va a disparar. Obviamente lo de lujo va a disminuir muchísimo. También sobre el uso de la tecnología, hago énfasis en ese tema de conexiones de banda ancha
todos esos insumos, por ejemplo, que se utilizan en el tema de telecomunicaciones, si alguna de sus empresas está ahí va a haber pues como un aumento de consumo importante. Sobre esto, pensaría también que nuestra nueva forma de trabajar nos va, digamos, a afectar, pero pensando más como en el producto y lo que afecta el comportamiento del consumidor a nuestro producto. Y respecto a los cambios estructurales en temas de canal, de las nuevas experiencias de compra, aunque por supuesto nosotros no vendemos, un B2B no se vende por una red social precisamente, que es un poco lo que hablan aquí del marketing mix y todo, sí es muy importante que nosotros nos preguntemos cómo es nuestra presencia digital, nuestra página web, nuestro lookbook, o sea, cómo está nuestro portafolio, nuestras fotos de producto, cómo se exponen digitalmente, y hacer énfasis aquí en que tendremos cadenas de producción más cortas y tal vez menos globalizadas. Jaime también lo hablaba. Vamos a tener unos centros de consumo, digamos, nos vamos como, no se va a acabar la internacionalización, no vamos a terminar la globalización, pero vamos a tener 3 focos, podríamos decir 4, que es el consumidor América del Norte, Europa y Asia, digamos que van a empezar otra vez más ese intracomercio, que el que ya veníamos, digamos, rompiendo antes del COVID-19. Entonces, más como en el B2B, creemos que va a haber una oportunidad importante que no va a ser permanente, pero se va a sentir en el sentimiento anti-China, y es una oportunidad de sustitución de importaciones tanto para Colombia como para Latinoamérica y para Estados Unidos. Hay que mirar pues cómo van a quedar los aranceles en Estados Unidos. Sobre los productos que se exportan de China a otras partes. Ahí vamos a hacer un ejercicio también muy interesante en la próxima sesión, donde miraremos cómo podríamos sustituir esas exportaciones de China a los países de destino, y ahí puede haber una oportunidad para Colombia. Sector salud, ya lo habíamos hablado, y el tema pues del distanciamiento social, que nos presenta algunas oportunidades, como la de movilidad, bicicletas eléctricas, carros y demás. Finalmente, en ese ejercicio PESTEL queda tecnológico, ecológico y legal. El tecnológico, cada uno sabe el madurez de manufactura, por ejemplo, cómo está esa madurez en las TICs, en lo que hace de investigación y desarrollo. Entonces, todo el tema de innovación, digamos, es algo que tenemos que preguntarnos aquí. Esas variables, cómo afectan nuestro mercado internacional, cómo es nuestro producto de cara a la innovación, a cómo se presenta con otros competidores en el exterior. Todo lo que es Industria 4.0 es la tendencia, digamos. Esto, como les comentaba Cristian, les compartimos esta presentación. En el tema ecológico, todas las leyes de protección del medio ambiente, lo debemos tener también en nuestras, cuando hacemos nuestros proyectos, y ver si estas variables afectan nuestro negocio. Por ejemplo, en el tema de consultas previas, si nuestro producto está asociado a consultas previas en comunidades, entonces esto puede afectar o no. Entonces hay países, digamos, que manejan mejor esos temas, hay otros que son demasiado restrictivos en ese tema, y esa variable puede hacer que no vayamos a ese mercado. Y en temas legales, pues ya lo habíamos hablado un poquito con el análisis interno, en esa capacidad de hacer lectura de esas variables que nos presenta el entorno. Eso es un poco, digamos, la sesión de hoy. Quisiéramos, Jaime, si estás de acuerdo, abrir un poco las preguntas. Claro, por supuesto. Dianita creo que las tiene allí, Diana y Cristian las tienen allí recogidas. Adelante, Diana, si quieres entrar con el tema de las preguntas. Advirtiendo pues un poquito que este producto, en general el tema de energía, es un poco contracíclico, en el sentido de que no se ve tan afectado por la situación. Obviamente la demanda energética ha bajado cerca de un 30% y demás, pero energía como alimentos seguiremos consumiendo todos. Entonces, de alguna forma, la cadena energética no se va a ver tan afectada como otras cadenas, como la que llaman por ejemplo, Horeca, o hoteles, restaurantes y cafeterías violentamente, pero en el caso de nosotros no es tan grave. Sin embargo, se verán reducción en ciertas compras, se verá menos liquidez. El tema de comercio internacional, para los que están oyendo y no han oído el tema de vitrina empresarial de la Cámara, es un marketplace que no tiene costo, como una tienda virtual que pusimos al servicio
de los empresarios inscritos en la Cámara de Comercio y renovados hasta el año pasado, que también los invitamos a que la usen. Entonces, no sé, Dianita, si arrancas tú con las preguntas o Cristian. Adelante. Perfecto, Jaime, muchas gracias. Digamos que las preguntas que tenemos son generales y algunas ya les dimos respuesta, pero es muy válido también poderlas compartir con los demás. Tenemos la primera, el tema de las bases de datos donde se pueden encontrar. Digamos que ya al finalizar esta sesión de preguntas las vamos a estar compartiendo y les voy a estar explicando un poquito cómo funcionan y de qué se trata cada una. Diego también nos pregunta cómo se puede evitar ese seguimiento de las compras internacionales. Es súper delicado que otras empresas puedan hacerte ese seguimiento, incluso de proveedores. Para Diego y para todos, digamos que esta información es presentada y publicada por los DEX, es decir, por los documentos de exportación y los documentos de importación, y que son fuentes de consulta públicos, es decir, es responsabilidad de la DIAN. Y hay ciertas bases de datos, algunas que son pagas, en los cuales se pueden hacer inteligencias de mercado y es totalmente legal. Entonces, para que pues, sepamos que esta información es pública y es de acceso pues, público, valga la redundancia. Nos preguntan cómo acceder al archivo. Pienso que se hace referencia al archivo que nos estaba mostrando David Calle. Como les contamos, todas tanto las memorias como este ejercicio van a estar publicadas en la página de la Cámara. Posteriormente les vamos a indicar el link donde van a quedar, donde ustedes pueden hacer la descarga. Esperamos que para el día viernes a más tardar esté ya todo publicado para que ustedes puedan acceder a estas. Bueno, de pronto aquí hay una pregunta que va enfocada para Maritza. Nos preguntan, ¿alguna recomendación para el esbozo del PESTEL de cada empresa? Sí, ¿qué es lo que va a pasar? Y era lo que les mostraba un poco en el modelo de internacionalización, es, analizamos las variables externas y esas variables les podemos dar un peso, dependiendo cómo afecta a cada uno de mi negocio. Y hacemos una matriz de selección y eso nos va a dar unas puntuaciones y el que mejor sea para nosotros, ese mejor destino, va a ser nuestro horizonte 1. Por supuesto, recomiendo también, Cristian, si me permites, voy a contestar también la otra pregunta que va muy relacionada y es, además de hacer un buen análisis previo como el que se ha escrito, ustedes recomiendan hacer pilotos de internacionalización con el objetivo de ir aprendiendo y corrigiendo y después escalar, por supuesto. Eso es súper importante, digamos, aprender barato. Y puede ser que uno de nuestros objetivos de internacionalización sea aquí cerca, precisamente con el análisis que hemos hecho con David y nos ha pasado a nosotros mucho dentro de la consultoría, que encontramos que hay unos mercados que no estamos atacando y que están mucho más baratos y a media hora de avión. Por ejemplo, Barranquilla, por ejemplo, Bucaramanga, Cali, donde hay unos compradores donde nosotros podríamos entrar a ofrecer nuestro producto y aprendemos un poco más barato. Entonces, nosotros dentro de la consultoría recomendamos un trabajo por horizontes. Ese primer horizonte es el de aprender, el de entender cómo funciona, el de aprender un poco tanto de ese mercado, de cómo rompemos mercado y ojalá un mercado internacional barato. Y ya horizonte 2 y horizonte 3 son las oportunidades un poco o más sofisticadas o de mejor precio que implican mayor inversión para mi empresa. Espero que con esa respuesta quede como clara. Bueno, Maritza, muchísimas gracias. Yo quisiera saber si de pronto Jaime Arenas o David Calle, Maritza, tuvieran algo para concluir antes de pasar a responder, perdón, a presentarles las bases de datos y cómo, digamos que darles un marco general de cómo se utilizarían. Adelante, David, primero, si quieres, y yo concluyo. A ver, hombre, lo primero me preocupa un poquito la pregunta del temor de la información. Lo importante es que está disponible y que la podemos utilizar y que la podemos analizar, estudiar. Efectivamente, Colombia es un país muy generoso en el suministro de información. Hay otros países donde no es tan amplia y comparto de pronto de alguna forma ese sentimiento. Pero yo pienso que realmente uno no se puede atemorizar por esa situación y ahí es que aprovechar todos esos datos, todo ese cruce de información que se puede hacer para maximizarlo a favor del negocio.
Perfecto. Ok, Cristian, no, yo creo que es muy claro el mensaje. El mercado está cambiando, incluso se habla pues de que hay que reinventarlo, tal vez no hay que llegar a tanto, simplemente aprovechar una cantidad de cosas que se pueden aprovechar hoy en día, especialmente lo que hablábamos al principio, ese comercio electrónico, enfatizarlo ahora más que nunca, volver sobre el tema de Maritza de las cadenas regionales cercanas. Y yo creo, Cristian, que es también contar un poquito desde el consultorio cómo es el apoyo que se hace a todo el que incursiona en este mundo del comercio internacional, para que muestres ahí lo de las Claro que fuentes sí. y les cuentes con qué universidades tenemos alianza, cómo funciona un poquito el consultorio, porque esto aquí simplemente es crear la inquietud y ya cada persona, cada empresa tiene que ir a estudiar, ir a buscar las fuentes, ir al consultorio de comercio internacional. También con ProColombia hay una alianza para continuar ese proceso. Pronto contar un poquito cómo es ese proceso, Cristian, y muchas gracias nuevamente. Claro que sí, Jaime, muchísimas gracias. No sé si Andrés me puede ayudar poniendo la última diapositiva para también hacerles la presentación del consultorio. La anterior, porfa, Andrés. Listo. Contarles un poquito del consultorio. El consultorio es una alianza que se tiene con la Universidad de AFIT, ESUMER y la Cámara de Comercio de Medellín. Nosotros nos encontramos en la sede del Poblado y en la contingencia pues, actual que todos conocemos, estamos prestando servicios de manera normal y virtual. Digamos que es un servicio para todos los empresarios que deseen incursionar en mercados internacionales. Nosotros prestamos asesorías personalizadas en temas de exportación como importación. Muchas de estas bases de datos que ustedes tienen ahí en pantalla son fuente de nuestras asesorías en el consultorio en comercio exterior. Entonces ya de posterior a presentarles esto, les vamos a presentar la información de cómo poderse contactar con nosotros. Pues yo quisiera de pronto explicarles un poquito de cómo pueden ustedes complementar toda la información que el día de hoy pudieron evidenciar en el ejercicio que tanto Maritza como David nos presentaron, y obviamente en la próxima sesión vamos a tener cómo ya en un mercado objetivo y cómo el análisis ya de penetración de mercado nos puede ayudar mucho complementándonos con la información que nos presentan estas bases de datos. Entonces, un poquito en la inteligencia de mercados que nosotros desde el consultorio les podemos brindar, utilizamos fuentes como Trademap. Trademap es una base de datos en la cual todos pueden ingresar de manera gratuita. Si bien es necesario que ustedes linkeen un email, es totalmente gratuito y esto lo que les va a permitir es ustedes poder ver de acuerdo a una partida arancelaria o a una descripción del producto, ver qué flujos hay desde cualquier país hacia otro país. Es decir, podemos ver flujos de importación, podemos ver flujos de exportación y podemos ver crecimientos y balanzas entre países. Es decir, nos permite hacer una inteligencia muy general sobre países y nos permite también tener un contexto de cómo está cierto mercado en el mundo, ¿cierto? Entonces, esta base de datos es muy importante porque digamos que es como la que alimenta las demás bases de datos que ya les voy a presentar. Tenemos MacMap, que es Market Access Map, que es una base de datos gratuita, también requiere de un acceso, pero es totalmente gratuito una vez ustedes ya pongan pues su correo. En este ustedes pueden ver información de aranceles y requisitos de origen, es decir, ustedes aquí pueden, si ustedes ya conocen su partida arancelaria, que para los empresarios que no conozcan su partida arancelaria del consultorio en comercio exterior, nosotros también podemos darle esa orientación inicial para poder conocer su partida arancelaria. Una vez ya tengamos nuestra partida arancelaria, podemos ingresar a esta página y esta página lo que nos va a indicar es yo a un mercado X o Y, un ejemplo Estados Unidos, ¿qué aranceles voy a tener con cierto arancel? Es decir, yo pongo mi producto, la descripción de mi producto, mi arancel, y este me va a arrojar qué aranceles o qué requisitos especiales de origen van a tener. Entonces, esta página me permite tener un contexto general de cuáles son los requisitos de entrada y cuáles son los aranceles para yo entrar a cierto mercado. También tenemos, Andrés, que no me deja ver un poquito, no sé si se me fue. Denme un segundo. Tenemos Trade, que
que Trade es una base de datos, la que estaba utilizando ahorita David Calle. Esta sí es una base de datos que es paga. Digamos que la manera en que funciona es muy parecida a Trademap, pero esta ya nos va a permitir irnos al detalle y enfocarnos, por ejemplo, en Colombia, en las exportaciones que nosotros hacemos o en las importaciones, y nos permite ir al detalle de ver quién lo está importando, en qué cantidades, de qué manera lo hizo. Entonces, esta me permite a mí ya tener una información mucho más amplia de un producto. Si yo, por ejemplo, quiero ver el sector eléctrico en este tema, puedo ver quién lo está importando, de qué manera lo importan, quiénes lo importan, y empezar a hacer esas conexiones y esas sinergias que de pronto necesito para mi negocio. Es muy importante aquí, ahorita que alguien lo mencionaba en el tema de sustitución de importaciones, yo aquí ya puedo empezar a hacer conexiones, que es lo que vamos a ver un poco en la próxima sesión. ¿Cómo puedo utilizar yo esta información para empezar a darme cuenta quiénes realmente están importando o qué es lo que realmente se está exportando, y hacer, digamos, que todos los movimientos o todas los desarrollos de productos que yo crea pertinente de acuerdo a la información que aquí tenemos disponible? Eso sería pues como a manera muy básica lo que es la información, pero si ustedes quieren más saber y que los orientemos personalmente de cómo utilizarlas, pues aquí a lo último tenemos los datos del consultorio para que ustedes nos puedan llamar y nosotros les podamos dar la asesoría. Se me escapaba ya para cerrar y darle la palabra de pronto a Jaime para que cerremos. Tenemos también Maro, ¿cierto? Maro es una página de Colombia Productiva y que se alimenta de fuentes del DANE. ¿Y qué tiene de diferente esta con las que les acabo de presentar? Tenemos información por departamentos y por sectores, es decir, aquí lo que hace el DANE con este Maro, con el mapa regional de oportunidades, es juntar algunas partidas arancelarias y algunos sectores donde yo pueda formar como encadenamientos. Entonces yo aquí ya puedo buscar es por industrias y por sectores, donde ya tengo una gama de productos juntas y puedo ver cómo se está comportando esta industria en cierto mercado. Entonces puedo ver las exportaciones de la industria X o Y en el mercado americano, en el mercado australiano, lo puedo ver desde el punto de vista de Antioquia, de Colombia. Entonces la invitación es a que ustedes puedan ingresar a estas páginas, naveguen, cacharreen, como se dice por ahí, y nos puedan a nosotros ya preguntar todas las dudas para que nosotros terminemos de orientarlos de la mejor manera. Ya para cerrar, darle las gracias. No sé si Jaime quiera decir algo más para que demos fin a esta sesión. Muchas gracias. Sí, por aquí nos preguntan si el clúster o la cámara tiene un análisis de las oportunidades de sustitutos de importaciones, Cristian. ¿Se tiene algún estudio en que esté determinado qué productos son los más susceptibles de sustituir de los que se importan? Bueno, actualmente nos encontramos en la tarea de estar haciendo todos estos análisis, pero como estudio como tal, no. Lo que nosotros podemos hacer es, a través de las asesorías, es mirar cada caso particular y poderles proporcionar la información necesaria para poder construir esto. Pero actualmente un estudio ya con su estructura propia no la tenemos en este momento desde el consultorio, Jaime. Perfecto. No, es que como dice Cristian, eso es demasiado casuístico, pero ese doble clic que recomienda David es el que se puede hacer en compañía del consultorio de comercio exterior que tenemos en la Cámara, pues en alianza con las universidades que mencionábamos. También pues no sobra decir que Diana Morales y yo, Clúster de Energía Sostenible, estamos a sus órdenes para lo que se les ofrezca. De pronto, Diana, si quieres poner allí los correos electrónicos nuestros en el chat del grupo general, para que empresas que tengan que ver con temas tales como energía solar o renovables en general, eficiencia energética, movilidad sostenible e innovación en el sector, también un poquito el tema de economía circular, aunque lo hacemos en compañía con otros clústeres, pero esos temas son el foco actualmente. Maritza mencionaba el tema de movilidad, bicicletas, en fin, es un tema que va a desarrollar mucho la cadena de valor local, porque aquí hay una red de ensamble ya muy importante con el tema de motocicletas y electrodomésticos, y esa misma red
de fabricantes de piezas y partes y componentes para motos y para bicicletas es la que se va a utilizar para la movilidad sostenible, donde estamos en varios proyectos con el Metro, con Metro Plus, con el CTA, con EAFIDI Bolivariana, con Ruta N y con Exim. O sea, tenemos 3 proyectos en los que estamos participando, todos de movilidad sostenible y todos tienen un componente de robustecimiento o fortalecimiento de la cadena productiva local. Entonces, el tema de movilidad, todo el que tenga la posibilidad de ser un proveedor de esa cadena de valor de movilidad sostenible, movilidad eléctrica, híbrida, inclusive movilidad a gas, bienvenido al clúster. Entonces, a través de los correos que les vamos a dejar, que son el de Diana y el mío, los esperamos también en esta iniciativa clúster, que no es ni mucho menos excluyente, todo lo contrario, nos gusta que mucha gente se sume, eso sí, gente que quiera aportar, gente, es un tema de doble vía. Nosotros creamos y propiciamos espacios de relacionamiento, de conocimiento y de negocios, pero también esperamos que quien ingrese a estas redes también aporte su conocimiento, también aporte lo suyo, porque el nombre del juego es economía colaborativa, más ahora que nunca. Entonces, nuevamente, gracias Sabrina y Cristian y Andrés por su apoyo desde el consultorio. Muchas gracias Maritza y David por sus grandes aportes en la mañana de hoy y muchas gracias pues Diana, mi coequipera, por todo el apoyo de siempre y los esperamos nuevamente por este mismo canal a esta misma hora, 10:30 de la mañana, jueves 14 de mayo. Un abrazo para todos, feliz confinamiento voluntario o no tan voluntario y buena actitud. Que estén muy bien. Buen día. Gracias. Bueno.